Ya casi empieza la grabación. Bueno, listo. Bueno, compañeros y compañeras, buenas noches. Damos inicio a la quinta clase del curso de Seguridad y Salud del Trabajo de la Redal. Nuevamente, mi nombre es Mauricio Ramos García, tutor de este curso. Y nuevamente felicitarlos por sacar tiempo para esta clase. Sí, esperemos que Colombia gane para las clases que fueron canceladas y demás haya valido la pena. Qué mal chiste, digan. Bueno, compañeros, voy a hacer lo más breve posible porque tenemos mucho material. Ustedes saben, venimos recogiendo día 2 módulos por clase y hemos tratado de resumir lo más posible para poder tener la mayor cantidad de material y sin desmeritar ninguna parte, como lo más relevante. Y el resto pues lo tienen ustedes dentro de la plataforma. Entonces en este módulo vamos a ver, vamos a ampliarlo un poquito. Listo. Si de pronto ya saben, van a participar, me interrumpen, yo inmediatamente les doy la palabra. Si de pronto no me están escuchando bien, también me lo hacen saber. Bueno, entonces vamos a ver dos temas. El primero es pensión de invalidez en riesgos laborales. Sí, los requisitos para obtener la pensión de invalidez por riesgos laborales. Listo, los requisitos para obtener la pensión de invalidez en riesgos y el riesgo laboral varían, pues la ley 100 de 1993 en su artículo 39 nos indica que para que un trabajador pueda obtener la pensión por invalidez debe acreditar los requisitos mínimos de semanas cotizadas, mientras que los requisitos para obtener la pensión de invalidez por riesgos laborales, bueno, listo, tener una invalidez del 50% o superior a ese 50%, que la invalidez se cause por accidente de trabajo o enfermedad laboral y estar afiliado a la ARL, ¿sí? Sin embargo, dice, si el empleador no afilió al trabajador a la ARL y este sufre un accidente, en este caso, la ARL no será la responsable, será el empleador quien asuma el pago de la pensión. Sí, hemos sido muy reiterativos en que cuando el empleador no cumple con su parte, que es afiliar a los trabajadores en los diferentes espacios que tiene el de derecho el trabajador, es la carga, la responsabilidad económica y demás cae al empleador, ¿sí? Dice, el trabajador tendrá derecho a la pensión por invalidez, así sufra un accidente que le cause una invalidez del 50% superior en su primer día de trabajo. Es sumamente importante este dato, ¿sí? Porque, y es complejo, porque yo les he colocado muchos ejemplos cuando muchas personas en muchos espacios, pues no son todos, pero sí es muy común en varios sectores, que el primer día de trabajo no sea afiliado, ¿sí? En muchos sectores. Sabemos que hoy en día pues la formalidad laboral va disminuyendo, pero los pocos empleos formales exigen que cuando uno entre a trabajar esté afiliado a toda su seguridad social, pero sin embargo quedan muchos casos, repito, de que a uno lo afilian a la ARL, especialmente a la seguridad social, 2 o 3 días después, ¿sí? Eso más que todo en trabajo de campo, para ser más específicos, pero es muy importante saber eso, que en caso tal de un accidente, el primer día de trabajo, que uno tiene derecho, un accidente que supere el 50% de invalidez, que uno tiene derecho a esa pensión por invalidez, si el empleador no ha pagado, es responsable de ese trabajador y de asumir los costos económicos y legales que tenga por el incumplimiento, ¿sí? También pues aquí dice que las semanas, para hacer claridad, las semanas, dice la norma, que debe ser mínimo de 50 semanas en los últimos 3 años al accidente laboral, ¿sí? Entonces, eso tiene variables, por lo menos si uno es el primer día de trabajo, si uno es una persona joven, pues no va a tener las 50 semanas como mínimo, pero eso tiene varias variables, valga la redundancia, legales, ¿listo? Ahora hablamos del monto. Para determinar el monto de la pensión de invalidez se deben tener las reglas contenidas en el artículo 10 de la ley 776 del 2002. Dice en el literal A, cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% de ingreso
base de liquidación. B, cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% de ingreso base de cotización. Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar sus funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trate el literal anterior se incrementará en un 15%, teniendo claridad que aquí hablamos de porcentaje del ingreso base de liquidación. Hablamos de que ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo, ¿no? Hay que hacer esa claridad. Entonces dice, bueno, para tener en cuenta, el ingreso base de liquidación se calcula con el promedio de 12 meses en caso de enfermedad laboral y de 6 meses en caso de accidente de trabajo. Ninguna pensión por invalidez podrá ser inferior a un salario mínimo mensual ni superior a 20 salarios mínimos mensuales. Me adelanté a esta parte. Revisión de la invalidez. La pensión por invalidez subsiste mientras existan las causales que le dieron origen. Por esta razón, la pensión de invalidez puede ser temporal. Sumamente importante que tengamos en cuenta esto. En caso de que el trabajador recupere su salud, se le podrá revocar la pensión. Asimismo, la entidad encargada del pago de la pensión puede solicitar la revisión del estado de invalidez del pensionado cada 3 años. Por otro lado, el pensionado puede perder su derecho si se niega a permitir la revisión del estado de invalidez. ¿Sí? Para que tengamos muy en cuenta eso, y todas las clases les he hablado pues de todas las estrategias que hacen, en este caso ya el fondo de pensiones, para poder negarle o retirarle una posible pensión a una persona por pérdida de capacidad laboral. Situación de los trabajadores que no alcanzan la pensión de invalidez por riesgo laboral. Cuando el resultado final de los procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral otorga al trabajador un porcentaje de pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el 49.9%, tendrá derecho a una indemnización por incapacidad permanente parcial. Las pérdidas de capacidad laboral inferiores al 5% no genera indemnización. Sí, de eso hablábamos un poco en la clase anterior. El monto de esta indemnización se calcula conforme al porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador que está en el decreto 2644 de 1994. Establece la tabla de valores para liquidar la indemnización por incapacidad permanente parcial. Se debe tener en cuenta que el trabajador no podrá ser despedido en razón de su condición de invalidez o discapacidad. Así las cosas, el empleador debe tener vinculado a la empresa al trabajador y solo podrá terminar el contrato de trabajo previa autorización del ministerio. Sí, pues eso es lo que dice la norma y todos conocemos, yo he sido muy reiterativo en eso, que hay muchos casos que todos conocemos de que personas que se accidentan y los despiden sin ningún tipo de gratificación. Entonces, bueno, aquí tenemos la tabla, como pueden ver, la tabla de porcentaje. ¿Sí? No me voy a basar a parar a explicar la tabla. Recuerden que ya la próxima semana, que nos quedan 2 semanas, estaré enviando esta información para que ustedes la tengan como herramienta y ahí podrán estar consultando las tablas y demás. Dice, pensión de invalidez cuando el trabajador no fue afiliado a la Seguridad Social. En este caso, el empleador debe responder por todas las prestaciones que el trabajador tuviera derecho al estar afiliado al sistema de Seguridad Social. En consecuencia, el empleador debe asumir el pago de la pensión de invalidez, ¿sí? Y eso tiene muchas dificultades porque hoy en día en muchos sectores llamamos las empresas de papel y sabemos que una de las dificultades que tenemos en Colombia para los modelos de contratación, que hay mucha empresa, especialmente son SAS, ¿sí? Son empresas denominadas SAS, que se pueden acabar muy rápidamente y puede dejar a trabajadores sin sus derechos y volver con una nueva razón social. Entonces, es muy complejo cómo la ley en Colombia tiene los empleadores muchas maniobras dentro de la ley para poder violar nuestros derechos y ahí salirse con la suya, como se dice coloquialmente. Entonces, debemos estar muy atentos a esto y yo siempre he dicho, no estamos exentos de un accidente, pero siempre el autocuidado y el primer responsable de nuestra salud somos nosotros mismos. Esta situación ocurre cuando los trabajadores son contratados por personas naturales o pequeñas empresas y en muchos casos son insolventes para no cumplir con las obligaciones. Por eso es importante como trabajadores verificar que el empleador lo tenga afiliado a la Seguridad Social. Vamos
esta parte es muy rápida. Pensión de sobrevivencia de origen laboral, cuando como consecuencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral ocurre la muerte del afiliado o del pensionado por invalidez de origen laboral, sus dependientes económicos tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes de origen común en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 en su artículo 47. Cónyuge o compañero o compañera permanente. Al igual que en el caso de pensión de sobrevivencia de origen común, pueden darse varios escenarios. Si es mayor de 30 años o menor de esa edad y procreó hijos con el causante, con el fallecido, la pensión se concederá de forma vitalicia por toda la vida del cónyuge o compañero o compañera permanente. Si es menor de 30 años y no procreó hijos con el causante de pensión, se concederá solamente por 20 años, contados desde el fallecimiento del pensionado o afiliado, y el beneficiario tendrá que seguir cotizando para su propia pensión, ¿sí? Si existe compañero o compañera permanente y el fallecido además tenía una sociedad conyugal anterior vigente no disuelta, la pensión se dividirá proporcionalmente entre él o la cónyuge, sí, compañero o compañera permanente, en atención al tiempo de convivencia que cada uno de ellos haya tenido con el fallecido, ¿sí? Así que tienen derecho. Si existe convivencia simultánea en los últimos 5 años, ¿sí? Anteriores al fallecimiento con él o la cónyuge o un compañero o compañera permanente, la pensión se dividirá proporcionalmente entre el cónyuge y el compañero o compañera permanente en atención al tiempo de convivencia que cada uno de ellos haya tenido con el fallecido, ¿sí? Por eso nosotros cuando asesoramos en empresas, trabajadores, pedimos mucha diplomacia y juicio, especialmente en nuestros sectores a trabajadores hombres de ese tipo de relaciones monogámicas, donde cuando fallece, pues uno muerto, la verdad, pues no vale nada, que los muertos salen muy costosos, pero sí le deja muchos problemas y especialmente se sufre eh, cuando hay hijos, especialmente menores de edad. Entonces siempre, aparte de tener que solucionar esos problemas, cuando fallece el trabajador, siempre nos ocupamos mucho en nuestra organización sindical de inculcarle a los trabajadores que se cuiden mucho de eso, ¿sí? O ejecutar los divorcios de la forma correcta para tratar de evitar este tipo de problemas. Esperemos que eso se dé cada vez menos, ¿no? Bueno, tratándose de muerte del pensionado, del cónyuge o compañera permanente, deben acreditar que convivieron con él e hicieron vida marital al menos durante 5 años con anterioridad a la muerte. Hijos del causante, sí, ya aparte de los compañeros o compañeras permanentes. Pueden ser menores de edad, mayores de edad, incapacitados para trabajar por estudio hasta los 25 años o inválidos, estos últimos a cualquier edad. Cónyuge o compañero permanente e hijos ocupan un primer lugar en el orden de beneficiarios y son los únicos que pueden concurrir juntos como beneficiarios, perdón. Solo a falta de ellos pueden ser beneficiarios. Es muy importante porque hay muchas enfermedades, hemos atendido muchos casos en varios sectores donde hay hijos mayores de edad, donde aparentemente son personas normales, pero tienen algunas deficiencias físicas, mentales especialmente, que hemos logrado demostrar enfermedad y hemos logrado rescatar pensiones para este tipo de hijos mayores de edad por deficiencias en la salud mental especialmente, ¿sí? Así que no podemos dar por descartado en ningún caso la posibilidad de una pensión para un hijo mayor de edad. Los padres del causante, que también pueden tener derechos, si dependían económicamente del fallecido, lo que implica que no sean pensionados ni tengan ingresos suficientes para garantizar su existencia. Los hermanos inválidos del causante, siempre y cuando dependieran económicamente del fallecido. Si están pensionados por invalidez, no pueden ser beneficiarios. Recuerden, compañeros y compañeras, que en ninguna de las instancias en Colombia se permite que una persona tenga 2 pensiones, ¿sí?
Recuerden que los vínculos entre los beneficiarios y el causante, salvo en el caso del cónyuge o compañera permanente, deben ser de consanguinidad, de sangre o civiles, es decir, provenientes de la adopción, ¿sí? Monto de la pensión de sobrevivencia de origen laboral. El monto de la pensión de sobrevivencia de origen laboral también se rige por la ley 776 del 2002, que en su artículo 12 establece lo siguiente. A, por muerte del afiliado, el 75% del ingreso o base de liquidación. B, por muerte del pensionado, por invalidez, el 100% de lo que aquel estaba recibiendo como pensión. Se debe tener en cuenta que si el pensionado disfruta del 15% adicional por necesitar ayuda para las actividades básicas de la vida cotidiana, ese porcentaje se descuenta de la pensión cuando la compañera o compañero no necesita esa ayuda, ¿sí? Será inmediatamente al fallecer, será eliminado ese 15%. En el IBL, en este caso, es el mismo que los anteriores casos, el promedio de 12 meses en caso de enfermedad laboral o de 6 meses en caso de accidente de trabajo. Y esto es importante, la pensión por invalidez puede ser revocada, como lo veíamos anteriormente. La pensión de invalidez puede ser revocada cuando el pensionado tenga una mejoría en la salud que determine que tiene porcentaje de pérdida de capacidad laboral menor al 50%, pero también puede perder la pensión cuando se niega a presentarse en la revisión del estado de invalidez solicitada por la ARL, ¿sí? Vamos a repetir mucho esa parte. La pensión por invalidez puede incrementar. Existen situaciones donde el pensionado puede mejorar su condición de salud, pero en otros casos su estado de salud empeora y en ese sentido aumenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. El pensionado también puede solicitar la revisión de su estado de invalidez y cada 3 años, sino en cualquier momento, y no cada 3 años, sino en cualquier momento, dependiendo también mucho cómo se sienta de salud. Las mejorías no necesariamente pueden ser a los 3 años, por eso aquí no lo limita. La mejoría, no, perdón, sí, que aumente las patologías. Deben tenerse en cuenta que en el caso de las personas pensionadas con un salario mínimo, el incremento del estado de invalidez no tiene efectos sobre el monto de la pensión. Si el empleador incurrió en mora en el pago de las cotizaciones o aportes, en el caso donde el empleador se encuentre en mora en el pago de los aportes a seguridad social, al momento de presentarse el accidente o de estructurarse la enfermedad laboral que dejó en situación de invalidez al trabajador, se deben tener en cuenta dos aspectos. Es obligación del empleador pagar los aportes de seguridad social y es obligación de la ARL cobrar los aportes. Así que siempre van a estar en conjunto los responsables para responderle al trabajador, entre la ARL y el empleador. En este caso, el trabajador deberá elevar la solicitud ante la ARL, pues la moratoria en el pago de aportes de seguridad social no es una carga que deberá asumir el trabajador. Y en estos casos, si la ARL se niega a otorgar la pensión, argumentando la mora, el trabajador puede solicitar la pensión excepcionalmente por la vía constitucional mediante una acción de tutela y por la vía ordinaria mediante demanda. Debemos tener en cuenta que la ARL también está obligada, cuando un empleador está en mora, de pagar la ARL a sus trabajadores, ¿sí? A pagarle a la ARL está en la obligación de cobrar, ¿sí? De cobrar para que el empleador, perdón, esté al día. Así que, como veamos en otros casos, no siempre se exonera a la ARL del todo. Hay como en este ejemplo, que la ARL sigue teniendo la responsabilidad y en ese caso en un pleito debería demostrar que sí le cobró al empleador y que el empleador, a pesar de todo, siguió sin pagar y siguió en mora. ¿Se puede tener pensión de invalidez en riesgos laborales y pensión de vejez al mismo tiempo? Lo que yo les planteo ahora. La ley 100 de 1993 indica de manera clara que ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez, pero esta prohibición refiere únicamente a la concurrencia de la pensión de vejez con la pensión de invalidez de origen común. La pensión de invalidez por origen de enfermedad laboral o accidente de trabajo puede concurrir con la pensión de vejez porque los recursos con que se pagan las pensiones provienen de fuentes de financiación independiente, ¿sí? Una persona pensionada por invalidez puede seguir trabajando
Para responder esta pregunta podemos recordar que la pensión de invalidez no tiene carácter vitalicio y que esta pensión solamente tendrá vigencia mientras subsistan las causales que le dieron origen. Lo que hay que tener en cuenta es, si uno está pensionado por invalidez, ¿sí? Si un trabajador o trabajadora está pensionado por invalidez y empieza a trabajar, pues obviamente es eso una causal para que el fondo de pensiones pueda solicitar el retiro de la misma, ¿sí? Así que ahí tenemos que tener mucho cuidado de no ir a cometer ese error. Eso es como a grueso modo porque, y quise pasarlo muy rápido, ustedes lo vieron, porque quería entrar en el tema de acoso laboral, que es un tema mucho más largo y y es mucho más largo y es de suma importancia. Denme un segundo. Bueno, acoso laboral. De acuerdo con la ley 1010 del 2006, es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo, ¿sí? Es decir, es el conjunto de acciones continuadas de violencia psicológica justificada, insultos, humillaciones, menosprecios, aislamiento, difusión de rumores o chismes y a veces incluso física o sexualmente, que superiores, compañeros de trabajo o la propia empresa ejercen sobre la víctima. Esto lo hablábamos mucho en las primeras clases, compañeros y compañeras, de que una simple recocha puede volverse acoso. Eh, Puede volverse acoso por el tema de pronto de no estar en humor para aguantar una recocha como en otros días. No quiero ser muy repetitivo en eso, pero justamente estamos aquí viendo aquí que se puede convertir en un tema de acoso. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 57, las obligaciones o especiales del empleador, justamente en esta línea. Son obligaciones especiales del empleador en el numeral 5, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos, ¿sí? Y el tema cultural es sumamente importante en este sentido. En el artículo 59, prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe a los empleadores, en el numeral 9, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Artículo 7, recuerda que estamos en el Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 7 en el decreto regula el decreto 2351 de 1965. Establece como justa causa de despido todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave disciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, al personal directivo o a los compañeros de trabajo. Y es justa causa de retiro del trabajador todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste. Es muy importante y en este artículo donde trata de proteger al trabajador, pues lo que dice es que se puede, que es una justa causa de retiro, ya, pero el problema va mucho más allá porque, pues, si, si uno quiere retirarse del empleo, pues el empleador no está perdiendo nada, ¿sí? Así que esto tiene algunas cargas económicas para el empleador, pero debe ir más allá en proteger al trabajador, de que no porque el empleador me esté molestando, me esté acosando, esté tratando esté utilizando el tipo de acoso para que yo renuncie, se pueda uno verse como positivo, uno irse como con una justa causa, ¿sí? Un retiro con justa causa que la verdad con ese término no estoy muy de acuerdo. Porque, repito, le permite a un empleador deshacerse de un trabajador muy fácilmente. No, me voy porque el empleador me aburrió, como para ponerlo
en palabras más castizas. Generalmente el acoso laboral se ejerce sin que haya testigos, aprovechando encuentros personales para verter amenazas o insultar, difundiendo falsos rumores. O sea, hay que identificar, así como identificamos los riesgos dentro de nuestros sitios de trabajo, dentro de nuestra área de trabajo, tenemos que identificar cuáles son esas actuaciones o esos tipos de acoso que puede presentar un empleador hacia nosotros como trabajadores y trabajadoras para poder identificarlo y poder denunciarlo, ¿sí? Porque muchas veces no creemos que actos simples puedan ser un tipo de acoso y sí, muchos son tipos de acoso, ¿sí? El convenio sobre la violencia y el acoso, convenio C-190 del 2019, y es sumamente importante, lo que yo siempre les coloco en rojo, no ratificado por Colombia, ¿sí? Que dice, la Organización Internacional del Trabajo en este convenio abordó de manera íntegra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y trajo consigo las siguientes definiciones, que es sumamente, así no esté ratificado por Colombia, es sumamente importante que las tengamos en cuenta para identificar y para mirar con lo que sí está ratificado y con las líneas de legislación que favorecen al trabajador y trabajadora colombiana, mirar a ver cómo podemos tener herramientas más claras con lo que sí podamos utilizar. Pues repito, este convenio no, solamente como ejemplo por no estar ratificado por el gobierno colombiano. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, ¿sí? Y recuerden que también hay en empresas hay mucho acoso por el tema de la orientación sexual y religiosa, sí, que pronto aquí no lo dice, pero se puede, si algún trabajador, compañero o compañera es víctima de esto, podemos plantear una línea clara de una forma tangible de acoso. B, la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afecta de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Y en eso hay que ser muy claro, ¿sí? Porque el ejemplo más latente y más común puede decir un empleador, coloquémosle un rango, un gerente masculino, ¿sí? Que acosa a las trabajadoras, ¿sí? En una oficina, por poner un ejemplo, pero también se da por parte de gerentes femeninas e incluso contra mismas mujeres, ¿sí? No podemos siempre manejar una línea recta, digámoslo así, un solo matiz en esta gama de colores de lo que es violencia y acoso, en el tema de género que sea solamente de hombre contra mujer o de mujer contra hombre, no, también se puede acosar y discriminar alguna labor, incluso cuando el jefe inmediato es un hombre y el trabajador es un hombre, o cuando la jefa inmediata es una mujer y la trabajadora es una mujer o viceversa, así como dijo la reina, en sentido contrario y demás, hay que estar muy atentos a eso y no desligarnos de la posibilidad que personas de nuestro mismo género nos estén discriminando. Es más que un tema de género, es el tema de actuar de nuestros empleadores o de nuestros jefes directos contra nosotros como persona, ¿sí? Y poder identificar si es de género, si podemos identificar conductas que nos discriminen de género sin importar que seamos hombres o mujeres. Yo sé que el tema es un poco enredado, pero en ese tema del reconocimiento de derechos y de la libertad de género es bastante enredado, pero sí debemos, desde nuestro punto de vista y un análisis lógico, debemos empezar a analizar cómo nos tratan las demás personas por lo que somos, no solo por ser hombre o por ser mujer, sino por lo que somos y que no venga dirigido solo de un hombre o de una mujer, sino que nos tratan y cómo nos tratan. Bueno, ¿cuáles son las modalidades de acoso laboral? Según la ley 1010 del 2006, dice, maltrato laboral, todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del empleador o trabajador, comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima de la víctima. Hay
es un ejemplo que no es no es muy claro, bueno, no es muy tenido en cuenta, pero yo siempre lo he tenido como en el radar, que es que hay empresas que no permiten que un familiar mío o una pareja o inclusive determinan en un reglamento o en un contrato de trabajo que entre las personas, trabajadores de la misma empresa tengan una afinidad o una relación amorosa, ¿sí? Inclusive no aceptan en algunos casos ese tipo de relaciones o incluso no aceptan si voy a querer un empleo entre una empresa que no haya un familiar o incluso que no esté mi esposa o esposo laborando dentro de la misma empresa. Y para mí eso es discriminación, pues sí, porque pues bueno, en ocasiones puede traer dificultades que haya una pareja trabajando dentro de la misma empresa, pero si eso llega a ocurrir, pues se tomarán las medidas pertinentes en el momento de que ocurra, pero yo no puedo acusar de que va a ocurrir antes de que ocurra. Entonces, para mí, que mi esposa, o en el caso de las mujeres, el esposo, tenga las cualidades y las condiciones que necesita un empleo, para mí, que no se lo acepten por el solo hecho de que mi compañero o compañera sentimental o sexual esté trabajando en la misma empresa, o si me nace una relación dentro de la empresa, uno de los dos deba ser despedido, para mí es un modo de discriminación, ¿sí? Otra cosa diferente es si se comete una falta por ese tipo de relación, que vuelvo y repito, pues en su momento se determinará cuál es la sanción de acuerdo a la falta, pero repito, para mí ese es un modo de discriminación. Dice persecución laboral, toda conducta reiterada y arbitraria de descalificación, exceso de trabajo y cambios permanentes de horario cuyo propósito es inducir la renuncia del trabajador debido a la motivación laboral. Eso es muy común. Ingeniero, Entonces, ingeniero, muy buenas noches, ¿cómo me le va? buenas noches, compañera. Ingeniero, ¿sí me escucha bien? Suavecito, pero no me diga ingeniero, por favor. Aló, aló, ¿sí me escucha bien? Sí, ya la escuchamos mejor. Sí. Ah, bueno, entonces, profe, una consulta. Aquí que ya estamos, me genera una duda cuando hablamos de exceso de carga laboral, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un trabajador, eh, es un caso real, pero todavía tengo la duda. Yo tengo un trabajador que se contrató por una actividad específica, ¿sí? Pero por necesidades del servicio se le han ido aumentando la carga, por decir, soy auxiliar contable y ahora le voy a dar funciones, ejemplo, de recursos humanos y le voy a dar funciones por decir, de otra área, ¿sí? Son tres cosas para un mismo cargo. Pues para la persona, a veces uno, el trabajador dice, dependiendo del trabajador, podría decir, no, es que me están cargando actividades por el mismo sueldo y son más responsabilidades de las cuales yo voy a tener para el cual yo fui contratada, ¿sí? Por Sí. necesidades del servicio. Lo tomo por la necesidad del servicio. Yo sé que sí, no ajusto porque si yo no le ajusto el salario, podría ser, aunque la persona no lo perciba, porque podría ser, no, es como un reto para mí, para yo poder aprender, pero para mí yo lo estaría tomando sin de pronto a veces la ingenuidad a veces digo ingenuidad del gerente de, de que no, al no tener el conocimiento de que si yo le estoy sobrecargando esas funciones a un trabajador, también se me podría estar causando un acoso laboral, sin perjuicio de que en la realidad no lo sea. Pero si uno lo ve de un punto de vista, yo creería que de pronto sí, porque si es un cargo y le estoy asumiendo tres, casi, o sea, sumada otras dos funciones, serían tres funciones con el mismo salario. No, ¿se podría tomar o no? Bueno, Desde mi punto de vista, yo diría que sí. bueno, lo que pasa es que el contexto es mucho más amplio. Voy a poner un ejemplo claro. Todos conocemos el tipo de contrato que uno dice oficios varios, ¿sí? Entonces uno puede, dentro de un análisis, decir, bueno, yo tengo mi jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Donde hago diferentes funciones. Uno podría decir, está dentro de lo normal, ¿sí?
ya está establecido un salario y yo puedo hacer diferentes cosas dentro de eso. Y pongo de ejemplo el trabajador de oficios varios, que como lo dices, no es una labor en específico, sino que son varios oficios, como lo dice literal el tipo de contrato. Pero hay que ir más allá de eso, ¿sí? Hay que mirar qué acciones o cuáles son las funciones que está realizando, y lo que hemos aprendido en este curso es que el empleador debe tomar medidas, ¿sí? Si en el contrato tiene un cargo en específico, una función en específico, y le estoy colocando a hacer funciones diferentes, pues para el empleador, si le llega a pasar algo a este trabajador, pues le va a traer complicaciones legales que terminarán en complicaciones económicas para él, y más si llega a tener una afectación de salud. Entonces, si la empresa o el empleador por necesidad de las características de sus trabajos o los trabajos que tiene dentro de la empresa, tiene la necesidad de tener un trabajador con varias funciones, tiene que regularlas de forma legal, más allá del salario, sin decir que el salario no sea importante, ¿sí? Entonces, que quede establecido en los pagos de la ARL que le cobra todo al trabajador, en el tipo de contrato que especifique las funciones para no ir a tener problemas legales, ¿ya? Y obviamente, sin dejar de lado, porque le he dicho, no es que sea más importante el tema del salario. Si las funciones dentro de la empresa que está ejerciendo este trabajador, que como pone usted el ejemplo, compañera, son varios, entonces si le está generando más ganancias y de pronto un tipo de ahorro porque está contratando menos gente, que casi siempre se hace para eso, le está dando rendimientos económicos al empleador, pues obviamente debo aumentarle al trabajador, ¿sí? Proporcionalmente. Pero entonces, como le digo yo, no podemos determinar, creo que así como a la ligera, si está faltando o no está faltando. Como dice usted, uno puede decir que sí, pero los casos siempre hay que revisarlos más allá, empezando desde el tipo, perdóname que es que está un poquito enfermo, pero hay que revisarlo más allá desde el tipo de contrato, ¿sí? Desde el tipo de afiliación a la ARL, si las nuevas funciones le están generando, como lo vimos en una clase anterior, un rango para cotizar en la ARL más alto, un rango 1, 2 o 3, ¿sí? Entonces hay que mirar más allá de ese contexto, y eso tiene que ser iniciativa del empleador. Eso tiene que ser iniciativa del empleador, dado que el empleador es el primer responsable en caso tal de que, un segundo, yo, no, aquí iba a entrar alguien, pero ya no lo veo. Ah, ya la vi. Un segundo, listo. Listo. Sí, decía que no hay que mirarlo ligera, pero sí hay que revisarlo. Y el que debe revisarlo primero es el empleador. Si el empleador no lo hace, obviamente como trabajador tenemos que mirar los cambios, revisar nuestro contrato, revisar cómo se está cotizando la ARL, cómo se está cotizando en salud, para que las funciones que me está haciendo me sean cubiertas en caso tal de un accidente. Sí, eso es de lo más importante. Y obviamente también revisar el tema de salario y hacer un análisis de cuáles son las razones reales del empleador. Yo soy muy dado a no juzgar a todo el mundo igual, a todos los empresarios por igual. Hay gente que dice, no, es que todos los empresarios del sector tal son malos empleadores. Yo no soy muy dado a juzgar de esa forma. Es más un análisis concreto porque lo hace el empleador, porque las empresas pequeñas especialmente, hay empresas que son casi familiares o son de muy amigos, que en la situación económica que está pasando el mundo, y Colombia no es la excepción, hacen un esfuerzo sobrehumano de tratar de mantener pequeñas empresas o pequeños negocios salir adelante, ¿sí? Entonces, y ha habido muchos problemas que una empresa familiar, cuando a un hermano le toca trabajar más, ¿sí? Por tratar de sostener y por no contratar gente, se van a demandas, ¿sí? Entonces, toca revisarlo. Y lo que usted dice, lo más probable es que sí, lo más probable es que sí le esté generando una carga con 3 funciones nuevas o con 2 funciones nuevas más la que ya tenía. Lo más probable es que sí le esté generando una carga, pero hay que revisarlo más a detalle, más a detalle. Y también depende mucho el tipo de empresa con la que esté trabajando, si es una empresa muy grande, si es mediana, muy pequeña, mirar hasta dónde se puede hacer el análisis de la razón por la cual el empleador lo está haciendo, porque es que hay un problema. Yo soy muy dado a que siempre se concilie y siempre mirar las cosas de la forma positiva y no de la negativa. Y no es porque uno sea un lambón,
Sí, porque muchos dicen, no, es que voy a sentarse con el empleador es un lambo, no, sino que es que yo entiendo y yo sé de las dificultades legales que tenemos los trabajadores y trabajadoras para defender nuestros derechos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el patrón o el empleador? No, pues este no me está sirviendo, entonces lo saco, ¿sí? Entonces yo siempre trato de actuar sobre la buena fe de las personas, tanto de trabajador como de empleador. Y les digo una cosa, a mí me ha tocado asesorar empleadores en pequeñas empresas porque han tenido un trabajador que se la tiene montada al empleador, se hace el enfermo y todo, y es solamente para sacarle plata. Yo trato de ser imparcial, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo analizo las situaciones. Entonces, ya para que continuemos, puede ser, usted tiene razón en que uno puede indicar a una vista rápida de que sí le está haciendo una sobrecarga. Hay que también mirar cómo es que él está recibiendo las órdenes, pero lo más importante, sin decir que eso no lo sea, es revisar que todos, que el tipo de contrato y la afiliación a la ARL le esté cubriendo las nuevas funciones, ¿sí? Y yo, como trabajador, lo haría por ese lado. Reviso mi contrato, recibo en qué rango de cotización estoy, y si estoy bien, que no creo, hay que hacer una estrategia para hablar con el empleador. Y si está mal, es la mejor forma o la mejor excusa para hablar con el empleador, es decirle, bueno, cámbiame el tipo de contrato, ¿sí? Y cuando uno solicita un cambio de contrato porque tiene unas funciones nuevas que no están dentro del contrato, lo primero que hay que tener en cuenta es que uno no pierda la antigüedad laboral, ¿sí? Que no me vayan a hacer un contrato con las funciones y que digas que usted tiene dos meses de periodo de prueba y ahí poder ser despedido, porque la ley, cuando usted ya tiene la experiencia laboral y le cambian un contrato por cambio de sus actividades o de sus funciones, no le pueden colocar, no le deben ni le pueden colocar la cláusula de, mm, de periodo de prueba, ¿sí? Entonces yo haría eso, yo revisaría mi contrato de trabajo, solicitaría la revisión de afiliación a la ARL, pensión y salud, cómo me están cotizando y que sea acorde a la normatividad, ¿sí me entienden? No sé si Sí, sí, la enredé señor. mucho o fui más o menos claro. No, sí, Profe, sí, está bien, sí, profe. Sino que es que a veces es una empresa pequeña, sí, una empresa pequeña, Lo pero supuse. sí es una empresa pequeña, pero entonces como se está haciendo lo de los cargos, entonces pues a veces los jefes solamente dicen, no, eso lo puede hacer usted lo puede hacer, otro, o sea, delega, pero son cargos, por decir, que el jefe de recursos humanos y yo soy el del área contable, entonces, no, usted puede hacerlo de recursos humanos y usted puede hacerlo lo del área de compras. Si bien no es cierto, no todos los días se ingresa personal, pero de todas formas es una responsabilidad adicional que va a hacer a mi trabajo más otros, o sea, son 2 cargos que a veces ellos por no contratar, porque es una empresa pequeña, se lo asuman a uno. Entonces uno como que se dice, no, pues más actividades, pero con la misma remuneración, como que dice uno, ¿será que yo lo puedo contemplar? Que de pronto, intencionalmente no se podría hacer como un acoso laboral, pero sí en una recarga laboral que hasta que uno podría hasta terminar el contrato porque uno dice mucha recarga laboral para el cual yo fui contratada. Entonces es Claro, ahí donde yo digo, y no caer como no caer en el acoso laboral sin querer, ¿no? O sea, que de pronto, pues, a veces ellos dicen, no, porque la persona dice, no, a mí, yo quiero como que crecer en la empresa, quiero saberlo todo, pero a veces no es eso. O sea, a veces yo digo pues sí, a veces el patrón se aprovecha de eso, el que uno quiere aprender y le asigna y le asigna y le asigna, pero uno no ve que hay una sobrecarga y si yo no puedo con uno y no puedo con otro y al fin y al cabo le van a pedir a uno todo, porque para qué uno se comprometió. sí. Y es que una de Entonces, las cosas de los empleadores, y eso se da más que, bueno, en todas partes, pero es mucho más en las empresas pequeñas, por el tema de la competencia con las empresas medianas o más grandes, porque en el capitalismo lo que funciona es eso, es cómo derroto todas esas empresas pequeñas para quedarme con un mercado, pero bueno, eso es otra clase. Pero entonces es como simulan
esas sobrecargas para que no parezcan sobrecargas. Un ejemplo, bueno, un día Sí, dedíquese a esto y al otro día dedíquese a lo otro, entonces no va a ser una sobrecarga porque no está trabajando horas de más, por poner un ejemplo, ¿ya? sí, Entonces ahí sí. lo que toca revisar es, eh, lo primero es, bueno, revisar el contrato y plantearle al empleador, listo, yo estoy dispuesto a hacer, pero es que mire, aquí no me está cubriendo esto, entonces evitémonos un problema a ambos, es mirar cómo no es que uno no se aguante ni uno asimile porque tiene la necesidad del trabajo, es que Ujú, estamos evitando los problemas ambos. Entonces decirle al empleador, bueno, listo, yo estoy haciendo esta función que no está dentro de mi contrato, bueno, organíceme el contrato, organíceme mi cotización. Yo estoy dispuesto a colaborar, dice uno, que esa palabra a mí me ujú. embejuca porque uno no colabora, uno hace una función para que le paguen, Para ¿sí? que le paguen, Pero sí. entonces, listo, yo estoy dispuesto a hacer ese trabajo de más, pero regúleme lo que tiene que regularme de forma legal, ¿sí? Que ganemos todos, que nos cubramos la Ujú, espalda legal todos en mis derechos como trabajador, especialmente en el tema de salud, ¿sí? Porque, y lo que ujú. yo les he venido explicando, a lo último se vuelve una carga para el empleador y él por ahorrarse unos Sí. pesos, si usted en 6 meses, un trabajador en 6 meses se enfermó y la ARL no le respondió, ¿para quién es la carga? Para el Sí, pues empleador. para ¿Y qué se ahorró? No se ahorró nada, antes perdió nada. plata, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que plantear al empleador de la mejor forma posible. Y ese es el camino para empezar a regular. Ya si el empleador, si es un mal empleador, pues va a tomar acción. Entonces lo que yo digo, lo más probable es despedir un trabajador o mirar cómo le termina el contrato, ¿ya? Y esas son las dificultades que yo les digo, nos enfrentamos los trabajadores, pero entonces no estamos en la obligación de aguantarnos una sobrecarga laboral simulada. Lo que tenemos que buscar es Ujú, sí. de buena forma, tratar de solucionar esos inconvenientes. Es lo que yo siempre planteo. Ya si el empleador no entiende, pues, de que las cosas se arreglen para beneficiarnos ambos, porque yo siempre le digo, en la relación empleador-trabajador no son enemigos, son aliados. Y esa Ujú. es la principal lucha que los trabajadores damos y los empleadores nunca la entienden, ¿ya? Entonces la recomendación que yo hago es eso, revisen el contrato, ¿sí? Revisen el tema de la ARL y ya con eso planteen al empleador, mire, aquí no me está cubriendo esto y es un problema para ambos. Entonces, lo primero que el empleador va a ver es, nuestra persona sabe del tema, sabe que se está cubriendo y hacerle entender que nos estamos haciendo un favor entre los dos y él ya va a empezar a regular. Ya cuando eso se corrija, si él tiene la actitud de corregir, ya después viene el tema de salario, pero sí hay que tomar Ajá. acciones sobre eso. ¿Listo? Ah, ok. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues Profe, una preguntita. cuénteme. Resulta que en la empresa donde yo trabajo, una compañera salió enferma de túnel carpiano, ya la operaron. Entonces a ella le mandaron a reubicación de puesto. Entonces ella es aseadora, pero ahorita hubo un faltante de un vigilante y la mandaron para a vigilar. Entonces, a ella le tienen que cambiar el contrato. ¿Qué pasa con esas funciones que va a ser nueva y qué tiene que hacer ella en ese caso? Bueno, lo primero es que la empresa tiene que, eso, cambiar el contrato, pero más que cambiar el contrato es que ella tiene que estar capacitada porque es que el tema de vigilancia es complejo. Uno como trabajador de una empresa en otro oficio, uno ve el vigilante ahí parado y uno dice, "Ah, ese man se la gana suave", ¿sí? Porque somos muy chichombianos, digo yo, o muy coloquiales en mirar funciones, pero entonces eso tiene unas responsabilidades grandes. Yo por lo menos yo no cuido nada, yo ni a mi esposa, eh, la gente es libre, qué mal ejemplo, pero bueno, yo no sirvo para cuidar las cosas de otras personas porque tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando ponen a una persona de, de, de servicio no, del aseo, perdón, a vigilar, pues la responsabilidad y el cambio es del cielo a la tierra, ¿sí? Entonces ahí está actuando mal la empresa. Lo primero es que si la van a dejar en esa función, tiene que hacer cursos de vigilancia, ¿sí? Tiene que aprender por qué está ahí para ahí, para qué está ahí para ahí, cuáles son las responsabilidades. Y la empresa tiene que organizar los cursos de vigilancia y también capacitarla dentro de la empresa para esas funciones y obviamente cambiarle el contrato. Uno no puede colocar a una persona que está en el servicio de aseo a vigilar. Eso es una responsabilidad de la empresa grandísima. Eso no debe hacerse. Una persona empleadora que haga eso, la verdad, no sé qué tiene en la cabeza. Y ahí el procedimiento es cursos de vigilancia que la empresa
le ayuda a organizar los cursos de vigilancia, ¿sí? Y el cambio de contrato. Tiene No, que ¿y qué hacerlo. pasaría? ¿Y qué pasaría? Y perdón, ¿qué pasaría allí con la ARL si a ella le llega a pasar algo? No, es que la función suya no es esa. Claro, Ujú. justamente ese es parte del problema. Que, un ejemplo, la lleguen a golpear por no ser exagerados, por un robo o una persona que vaya a entrar a la empresa grosera, a la ARL no le va a responder. Obviamente, porque ella no debe estar haciendo eso, ya debe estar es organizando las cosas de aseo. Entonces, eso es una Ujú. responsabilidad grandísima de la empresa, más grande que del ejemplo que puso la compañera ahorita. Entonces, ahí lo que ella tiene que ponerse pilas es, bueno, me están cambiando de cargo, regúleme en mi cargo, desde el contrato y la capacitación que necesito para ejercer ese cargo. Eso es una responsabilidad grande de parte de la empresa que la está haciendo. Ok, mañana le comento, profe. Sí, Muchas tiene que mirar, solucionar eso. gracias. Bueno, 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 dice discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, referencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Y compañero, mire, yo soy muy respetuoso, ¿sí? Y yo voy a colocar un ejemplo porque hay muchos debates en el tema religioso, ¿ya? Por tanta iglesia. Yo no voy a hablar mal de ninguna iglesia, pero yo quiero colocar el ejemplo porque mi función es que ustedes estén lo más conscientes de la realidad posible, ¿sí? Con la poca experiencia que tengo. Y hoy en día a mucha gente le interesa, así como hay muchas religiones nuevas y hay mucha gente que la voy a meter en un solo costal y me perdonan si gente de iglesias, para no ponerme a nombrar una por una, pero llamemos los evangélicos y los católicos, sí, que los evangélicos podemos decir que son muchos, sí, pero también hay mucha gente que hoy en día, y especialmente jóvenes, les interesa cada vez menos la religión, sí, y ese también es un modo de discriminación, que solamente van al bautizo, a la primera comunión, al matrimonio para el lado católico, ¿sí? Y les interesa cada vez menos la religión, por la razón que sea, no solo porque sean ateos, porque hoy en día hay mucha gente que dice, salgo, soy ateo, ¿ya? Pero ese también es un modo de discriminación, para que lo tengamos muy en cuenta. Y yo soy muy práctico en eso, ¿sí? Porque yo tengo mucha familia evangélica, pues yo soy nacido en una familia católica, apostólica, romana, y esa ha sido mi línea siempre, ¿sí? Pero tengo mucha familia que no creen y no están pues en el tema religioso, y también hay muchos de diferentes iglesias, pastores y demás. Y lo coloco de ejemplo porque tengo un tío y unas familias que son de una línea religiosa, no me acuerdo cuál, pero sí, llamémoslos evangélicos, que discriminan mucho al resto de la familia que no lo son, ¿sí? Y si eso es una familia, se puede presentar en una empresa, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy juiciosos en discriminar a las personas y obviamente por la orientación sexual, por la orientación religiosa, por la raza, por el color de piel y demás, pero muchas veces caemos en ese error o nosotros somos discriminados por gente como eso. Y yo le digo, yo soy una persona muy recochera, sí, yo recocho demasiado. Y a mí mi familia me prohibió ir a eventos familiares que porque soy muy cansón y ellos pues son evangélicos. Entonces, eso es discriminación y pues listo, pues uno dice, no, pues no voy a almorzar, pero si esos casos se dan ya en el entorno de trabajo, hay que prestar atención, ¿sí? Hay que prestar atención. Eh, no por el tema de recocha, porque yo les he explicado mucho eso, pero sí por el tema de discriminar por no pensar o no tener fe en la misma religión que otra persona. Quería dar ese ejemplo para que lo tengamos en cuenta de analizar si somos víctimas o estamos siendo victimarios de discriminación de una persona por una religión o no. Aquí tenemos por lo menos en varios sectores, eh, entre las mismas iglesias evangélicas, que las estoy llamando así, me perdonan, por diferencias pequeñas, ¿sí? Y eso ha generado muchos inconvenientes. Entonces, no podemos caer, y yo me baso más que todo a la conducta de la persona como persona y en el caso laboral a la conducta de la persona como trabajador, ¿sí? No en sus temas personales, ¿ya? Porque todo eso, repito, puede ser discriminación. Bueno, y ya continuemos. Aquí dice inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Eso se da mucho en que me cambian de función, no para mejorar, sino para desmejorar, sin desmeritar
para colocar un ejemplo maluco sin desmeritar la función del aseo. Un ejemplo, que cambien a una persona, así como el ejemplo que pone la compañera, que cambian irresponsablemente a la compañera del aseo a vigilar, que sea al contrario, ¿sí? Y repito, sin discriminar la función del aseo, pero si una persona, para poner un ejemplo extremo, está de secretaria y la bajan hacia ahora, no le va a gustar, ¿sí? Solamente para colocar ejemplo. Entonces, la inequidad laboral, y eso puede ser una persecución laboral, ¿sí? Para que la persona se aburra, hay que estar muy atentos en ese tipo de cosas, que muchas veces la gente calla y lo hace por pues, la necesidad del empleo y los ingresos económicos. Dice, entorpecimiento laboral, toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de una labor, retardar o hacerla más gravosa con perjuicio del trabajador. Y más retardar puede ser simplemente que se la hagan repetir siendo uno consciente de que está bien hecha, ¿sí? Esa es una forma de entorpecimiento laboral y es una forma de discriminación, que le hagan repetir labores que uno sabe que están bien hechas, ¿ya? Constituye acciones de entorpecimiento laboral, la privación, ocultación y inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos, ¿sí? Desprotección laboral, toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad del trabajador. Sí, que le cambien una función y no le den los elementos necesarios para esa función como mínimo. Constituye acciones de entorpecimiento laboral, la privación, ocultación o inutilización de insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, los riesgos psicológicos y su relación con el acoso laboral. Eso es sumamente importante porque no le prestamos atención al tema mental, al tema psicológico. Dice riesgo, probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. El factor de riesgo es la posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, lesión o daño. Perdón. Y para el ejemplo que colocaba la compañera ahora, de ya una persona que tiene una función específica y le aumentan 2 funciones más, ¿sí? Eso trae un riesgo psicológico grande por la responsabilidad de que me están colocando una función que tiene mucha responsabilidad, así la carga física no sea mayor, pero tiene una responsabilidad si lo hago mal, ¿sí? Yo voy a estar siempre pensando qué pasa si lo hago mal, cuál va a ser la repercusión que tiene eso, un posible despido y demás, y eso trae un estrés, ¿sí? Hoy en día lo llamamos estrés, bueno, hace tiempo se llama estrés, pero los problemas psicológicos pueden ser grandísimos por un cambio de función y no ser conscientes nosotros de eso, ¿ya? Y uno de los síntomas es, para que lo tengan en cuenta, nos cambian de función y la responsabilidad es tan grande o la presión en la laboral es tan grande que no podemos dormir, no nos sacamos de la cabeza, ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? Porque tenemos que empezar a identificar esos riesgos psicosociales, esos riesgos psicológicos que nos pueden traer la carga excesiva o no laboral, ¿sí? Porque no siempre tiene que ser una carga excesiva, más horas de trabajo, no. Hay momentos de que la presión en un momento determinado, valga la redundancia de la empresa, unas condiciones determinadas de la empresa donde la presión puede ser mayor y eso nos puede traer problemas psicosociales y psicológicos grandes, ¿sí? Para que no echemos siempre, lo que yo les digo, no echar de por menos cualquier criterio que nos pueda causar daño, por mínimo que nos parezca, ¿sí? Dice, factores de riesgo psicosociales, condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. Comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y a las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y desempeño de las personas, ¿sí? Se debe tener en cuenta que el acoso laboral es un riesgo psicosocial de primera magnitud que puede generar consecuencias muy negativas en la salud y vida del trabajador, un impacto no solo a nivel personal, sino también familiar y una afectación
al desarrollo de su vida en general. Sí, es un tema bastante complejo que, repito, en muchas ocasiones no le prestamos la atención suficiente a los problemas psicosociales, a los problemas psicológicos que nos pueda desempeñar la tarea que hacemos en la labor o tareas que hacemos en nuestro trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta los siguientes impactos y consecuencias que acarrean el acoso laboral. El impacto psicológico, el acoso laboral afecta lentamente la fortaleza física de la víctima. Los problemas emocionales iniciales dan paso a un trastorno de estrés postraumático que la lleva a empezar a somatizar las situaciones de acoso. Poco a poco la víctima empieza a perder la autoestima, a tener sentimientos de culpa, al no poder cumplir con las expectativas de otros y las suyas propias, y aparecen los síntomas de lo que puede llegar a ser una depresión grave y un trastorno de ansiedad generalizado que se caracteriza por conductas de evitación, miedo a ir al trabajo, aislarse, etcétera. En los casos más graves incluso se puede pensar en el suicidio, ¿sí? Para que, un segundo, yo miro que alguien quiere unirse a la reunión. Para que tengamos en cuenta lo grave que puede ser esto, porque puede llegar al suicidio, puede afectar a nuestros hijos, puede afectar a nuestra pareja, puede afectar a nuestros familiares, ¿sí? A las personas de nuestro entorno. Hace algunos años esto no era tan común, ¿sí? No era tan común, no era tan tenido en cuenta. Esos problemas y esas presiones siempre han existido. Lo que pasa es que a medida de que la humanidad va evolucionando, se le ha prestado mayor atención. Esto ha traído muchos problemas. El caso de suicidio la posibilidad de suicidio parece muy lejana, pero es muy común, y eso desde los problemas que hoy el estrés se ha tratado como una enfermedad, ha mejorado las condiciones y ha generado que se le preste mayor atención a este tipo de cosas, pero hoy en día, y eso en el sentido del sector salud, pero nosotros como personas, como trabajadores, no le prestamos la atención suficiente, no somos lo suficientemente conscientes de que esto nos puede afectar, ¿sí? Muchas veces vuelvo a la automedicación, ¿no? Nos duele la cabeza y muchas veces decimos, no, un Dolex, un acetaminofén, un ibuprofeno, con lo malo que son estas pastas, y muchas veces el dolor de cabeza es por el estrés, ¿sí? Por el estrés, y muchos decimos, no, es que el estrés es una enfermedad de gente rica. No, sí, porque nosotros somos muy dados a tomar las cosas muy deportivamente, y hoy en día estamos llamados como trabajadores y trabajadoras a ser más atentos, más perceptivos de este tipo de traumas y problemas psicosociales y psicológicos que podemos tener en el trabajo, ¿sí? Afectos sobre la salud. La somatización es una de las consecuencias más inmediatas del acoso laboral, generando un importante impacto sobre la salud de la víctima, que se traduce en trastornos del sueño, problemas gastrointestinales frecuentes, alteraciones del sistema nervioso autónomo, migrañas, debilitación del sistema inmune, problemas metabólicos, etcétera. Es complejo, es complejo. Impacto a la vida familiar. La víctima del acoso laboral al principio no cuenta en casa lo que ocurre en el trabajo, o lo hace relatando los hechos como si fueran cosas puntuales, pero acaba por caer en una dinámica de retraimiento, ¿sí? Se pone retraído, con silencios prolongados, cambios de humor, inhibición sexual y otros comportamientos que afectan tanto a la relación de pareja como a los hijos, ¿sí? Consecuencias de la vida, en la actividad social. Lo mismo ocurre con su actividad social, y es frecuente que las víctimas del acoso laboral acaban por dejar de frecuentar a sus amigos, aislándose, o los pierden por desarrollar conductas agresivas. Degradación de la actividad profesional. El acoso laboral no solo puede llevar a la víctima a abandonar su trabajo, sino que además luego tiene serias dificultades para integrarse cuando acceden a un nuevo puesto de trabajo. Es por esto que el empleador es el máximo responsable para prevenir cualquier tipo de acoso o violencia en el trabajo. Estos actos deben prevenirse y detectarse y erradicarse del lugar del trabajo. El empleador tiene responsabilidades tanto por acción como por omisión
por acción en el caso de que ejerza las conductas de acoso y por omisión, si teniendo conocimiento de la situación de acoso no actúa de forma eficaz para prevenir y terminar con el acoso laboral. Recuerden que el acoso laboral no solo se da del empleador al trabajador, se puede dar del trabajador al empleador y se puede dar entre compañeros, porque acabamos de ver que, bueno, pueden ser varias las formas de acoso. Acoso simulado, disimulado, hay que mirar cualquier cosa que nos esté afectando y mirar, bueno, ¿por qué nos afecta? Sí, porque debemos estar mucho más atentos a nuestro entorno laboral. En tal sentido, se ha establecido unas medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Dice, ¿cuáles son las medidas preventivas y correctivas establecidas en la Ley 10 de 2006? Dice, los reglamentos internos de trabajo de las empresas e instituciones. Y recuerden que los reglamentos internos de trabajo no es para que la empresa los tenga guardados, ¿sí? Debemos exigir que capaciten a los trabajadores y trabajadoras para que conozcan los reglamentos internos, tener una copia de reglamento interno, estar actualizados los reglamentos internos periódicamente, así como las capacitaciones periódicas, y nosotros como trabajadores debemos estar atentos si sale una actitud nueva que nos esté afectando en nuestro entorno laboral, es registrarlo ante el empleador. Recuerden que eso lo hemos visto desde la primera clase, porque la principal responsabilidad de cuidado está en nosotros mismos, no en un segundo, en un tercero, está en nosotros mismos. Deberán prever mecanismos de prevención, de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurren en el lugar de trabajo. La víctima de acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo, ¿sí? Bueno, con competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o la Defensoría del Pueblo, a prevención de la ocurrencia de una situación continua y ostensible de acoso laboral. Y aquí no vamos a irnos a los extremos, ¿no? Que pues ya cualquier cosita la consideremos acoso laboral para llegar a una personería, una Defensoría del Pueblo, incluso hasta la policía, ¿sí? Hay que ser muy meticulosos o muy cuidadosos, perdón, para no ir a ser extremistas, porque nos pasa de lo del pastorcito mentiroso, ¿ya? Que al último no nos prestan atención porque se vuelve como la esposa que denuncia al marido porque le cascó, cuando lo meten en el calabozo a los 5 minutos de esta vez, sáqueme el marido, que es que era mentira mía, ¿sí? Entonces nos volvemos con los pastorcitos mentirosos. Entonces hay que ser muy cuidadosos de la competencia de inspectores, policía, personeros municipales, Defensoría del Pueblo, de no llevarle casos que se pueden solucionar con el diálogo, que se pueden solucionar con el amigo, con el compañero trabajador, y decirle, venga, lo que pasa es que hoy no estoy de buen genio, o mire, esa recocha es muy pesada, a mí ya la verdad no me gustó, sí, usted está metiendo con mi cultura, bueno, con la que sea, y se puede en primera instancia plantear el diálogo, ¿ya? Para que no vayamos de pronto a quemar una instancia como la Personería Municipal o la Defensoría del Pueblo, una instancia que se pudo manejar, quemar esa instancia con algo que se pudo manejar con el diálogo o dentro de la misma empresa, ¿sí? Bueno, quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades descritas en el artículo 2 de la presente ley, podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente en fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral. De igual manera, la ley precisa que la denuncia podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, si existiera una opción clara en este sentido, y será sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello fuere posible. Otra recomendación que yo les hago es que muchas veces nosotros vemos compañeros que están como en una mala actitud, que le está como cayendo mal una conversación, es mirar nosotros cómo podemos mediar, ¿sí? Ya, después de un análisis de los espacios, de mirar, decir, bueno, esperen, no cambiemos el tema, o no conversemos más de eso, o vos estás como de pronto como de mal genio, cambiar, como intervenir para cambiar la situación, para no dejar que pase a mayores. Mucha gente se queda mirando las situaciones, sabe que está pasando algo y no interviene. Hay ocasiones que uno no puede intervenir y no debe intervenir, pero hay ocasiones en las que sí. ¿Cuál es la habilidad nuestra? Saber en cuál se puede intervenir y de qué forma se puede intervenir, ¿sí? Y en las que no se puede intervenir, ¿a quién llamamos para que se intervenga, ¿sí? Pero no nos podemos quedar
mirando desde la barrera cuando estamos viendo que hay una tensión en una relación de compañeros de trabajo. ¿Sí? Tenemos siempre que estar muy atentos a solucionar de la mejor forma posible cualquier conflicto que aparentemente no nos afecta. ¿Sí? Decimos, no, eso es allá ellos verán qué hacen, pero siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones puede ocurrir que una alteración en un lugar del trabajo que nada tiene que ver conmigo me termine afectando, ¿sí? Entonces no podemos ser indolentes ante eso y debemos tratar de actuar de la mejor forma posible ante estas situaciones. Dice entonces, ¿qué debe hacer el empleador para prevenir el acoso laboral? Dice, el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementado por parte del empleador, debe contemplar la creación de un comité de convivencia laboral, así como un procedimiento interno para que sea efectivo para evitar el acoso y la violencia en el trabajo, ¿sí? De esta manera se puede evaluar los casos de acoso mediante el comité y así contribuir a la prevención de los riesgos psicosociales, ¿sí? Entonces, bueno, ya hablamos del comité de convivencia, cuáles son las funciones. Dice, recibir y dar trámite a las quejas de acoso laboral, examinar cada caso de manera confidencial, llevar a cabo el procedimiento establecido por la empresa de los casos donde se determine acoso laboral conforme con lo establecido en el reglamento interno de trabajo, realizar un seguimiento de los compromisos adquiridos por los trabajadores involucrados en los casos de acoso laboral, presentar recomendaciones ante recursos humanos o quien haga sus veces sobre medidas preventivas correctivas en acoso laboral, ¿sí? Entonces ya tenemos una parte legal que es la violencia en el trabajo y el acoso laboral en la ley 1010 del 2006, ¿sí? Vamos a pasar acá. Listo, entonces, ¿qué entendemos por prevención? ¿Sí? La cultura preventiva, que me interesa mucho, impulsar el desarrollo de una cultura preventiva en las empresas basada en el trabajo digno, valores éticos, seguridad, respeto mutuo, ¿sí? Tolerancia, igualdad de oportunidades, cooperación y calidad del servicio, que contemple objetivos claros en la gestión de las empresas respecto de la importancia fundamental que revisten los recursos humanos para lograr calidad en el servicio que se trate, ¿sí? Pero el respeto mutuo es sumamente importante, ¿sí? Y el respeto debe ser de todos. Y yo pongo un ejemplo extremo. Desde el gerente hasta la persona del aseo, debe haber respeto del gerente hacia la persona del aseo y obviamente la persona del aseo hacia el gerente. El respeto es mutuo. No porque alguien tenga un cargo más que yo o que yo tenga un cargo más que otros, deben vanagloriarme o yo debo o tengo el poder de respetar a alguien. El respeto no se mide por nivel económico, no se mide por cargo. El respeto mutuo va de persona a persona, con el criterio de que todos somos iguales, ¿sí? Por más que alguien tenga más plata que yo, el respeto mutuo es fundamental en todo el sentido de la palabra. Listo, hablamos de prevención. Los programas de prevención y afrontamiento del acoso laboral tiene como objetivo lograr un entorno donde sea factible escoger conductas saludables para todos los empleados. Se parte de una visión proactiva de la salud. Esto significa que su meta final es la creación de condiciones que permiten mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y una cosa que hay que estar muy atenta. Es que muchas veces los problemas y discusiones o diferentes problemas en el trabajo se dan porque muchos trabajadores y trabajadoras llevamos los problemas que tenemos en la casa, ¿sí? Cualquier problema que tenemos en la casa, sea económico, sea con nuestros hijos, sea con nuestra pareja, lo llevamos al trabajo, ¿sí? Entonces también tenemos que estar muy atentos de que la situación que pasa en los trabajos, que pasemos como trabajadores o que veamos una actitud conflictiva de nuestros compañeros de trabajo, si vienen de origen de la casa, pues mirar cómo se trata para que eso no afecte nuestro tema laboral, ¿sí? Obviamente, pues no podemos meternos en la vida personal de las personas, pero lo que sí podemos hacer es intermediar y conciliar o buscar las formas para que esos problemas que tenemos algunos y algunas en nuestros hogares no lleguen al sitio de trabajo. Sí, eso es sumamente importante. Acoso laboral. Artículo 2, definición y modalidades de acoso laboral.
Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo, ¿sí? Y recuerden, eso es una conducta persistente, ¿sí? Que sea reiterativa. ¿Por qué? Yo puedo molestar a alguien hoy con un mal chiste, incomodar a alguien con un mal chiste, un chiste racista, un chiste, llamémoslo mal de ojos, que llaman chistes negros, ¿sí? Yo puedo molestar mi entorno, pero lo hago hoy, si yo soy consciente de que he hecho un mal chiste y generé incomodidades con mis compañeros y compañeras de trabajo, pues yo me quedo calladito y no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Eso es parte de lo proactivo que soy yo para que este tipo de conductas no se den. Sí, entonces, ¿por qué tiene que ser persistente? Porque si yo, en vez de quedarme callado, de sentir pena y hasta pedir disculpas porque no debía hacerlo, sigo haciendo lo mismo, pues eso le da la persistencia, se vuelve persistente y es ahí donde la conducta da. Y yo desde el otro lado de la barrera, si un compañero echa un chiste malo y ya se calma, no dice nada más, y digo, no, pues ya no lo molesto porque corrigió automáticamente, pero si él sigue, entonces yo obviamente tengo que mirar a ver en qué medida trato de frenar eso, pero recuerden, la conducta debe ser persistente. No vamos a ir a generar un problema cuando la persona ya se autoevaluó y autocorrigió, ¿sí? Para que tener mucho cuidado con eso. Entonces dice modalidad de acoso, el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral, ¿sí? Dice artículo 7, conductas que constituyen acoso laboral. Define de forma muy específica 14 modalidades de comportamiento respecto de las cuales presume que se presenta acoso laboral. Aquí tenemos una parte que dice acoso o no acoso. Realmente es un trabajo de titanes intentar describir las conductas constitutivas de acoso laboral y las que no lo son. Necesita no ser muy perspicaz y muy analítico para definir claramente, bueno, hay unas cosas que son claramente acoso, ¿sí? Pero si nos vamos a la minucia del día a día, hay cosas que uno puede ser más flexible y como el ejemplo que colocaba ahorita, bueno, un chiste desafortunado, por poner un ejemplo. Entonces, es complicado definir cuándo es acoso o no es acoso. De forma sencilla, podríamos decir que las conductas que se pueden generar para destruir a una persona son tantas como el ser humano es capaz de inventar para hacer daño a otro. Sí, pueden ser muchas, pueden ser simuladas o pueden ser más directas. Así pues, sería mucho más efectivo dar una buena definición de qué consideramos acoso laboral y qué no es acoso laboral, ¿sí? Entonces, el acoso sexual, que es otra modalidad de acoso muy común en el tema del sexismo, ¿sí? El sexismo está al pie en el día a día. Entonces dice, un comportamiento intimidatorio de naturaleza sexual ejecutado por una persona jerárquicamente superior, igual o subordinada, utilizando cualquier medio sobre otra que manifiestamente ha expresado su rechazo por ser tratada de forma indigna y humillante, viendo afectado su estado emocional, desarrollo personal, profesional y o laboral. Es considerado como una forma de violencia laboral, el acoso sexual. ¿Y qué podemos decir de acoso sexual? Que en el trabajo un compañero decida hacerle un halago, ¿sí? No lo llamemos acoso, que sea un halago a una compañera, ¿sí? Y la compañera lo tome a mal, ¿sí? Cuando la compañera lo toma a mal, se vuelve acoso. Y no porque la compañera sea extremista o sea feminista, no, sino porque a ella le incomodó. Yo lo puedo hacer de buena manera, pero a ella no le gusta porque es el modo de ser de la compañera, ¿sí? Entonces se vuelve acoso, ¿por qué? Porque ella le incomodó. ¿Qué es lo primero que la compañera dice? No, no me gusta, respéteme, sí, yo no me gusta ese tipo de chanzas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo como compañero que está haciendo el acoso o el halago? Porque lo puedo hacer como un halago, no precisamente lo tengo que hacer como un acosador. Y repito, el acoso se vuelve es cuando incomodo a la otra persona, ¿sí? Por más formal que sea, por más decente que sea, si la otra persona se sintió invadida en su espacio, ¿sí?
Si la persona se sintió incómoda con lo que yo le dije, por más bonito que haya sonado, se vuelve acoso. ¿Por qué? Porque la persona se sintió respetada. Entonces lo que yo tengo que hacer es corregir, sí, corregir. Entonces la definición de acoso en el tema sexual es muy complejo, ¿sí? Y por ahí hay un meme que dicen que bueno, bueno, no me acuerdo mucho, pero habla de eso, que cuando se tiene plata, pues no es acoso, y cuando uno es pobre es acoso. Pero no se trata solo de tener plata o no tener plata, es de que las relaciones, ya más en el ámbito sentimental, se basan en un deseo y en el tema de que uno le agrade a la otra persona, que la otra persona le agrade a uno. Y si eso no existe, pues ahí sí, como dicen los ñeros, paila, ¿sí? Pero entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso, porque por mayor, y lo repito, por mejores intenciones que yo tenga en hacerle un halago a una compañera, ¿sí? Si ella se sintió mal, pare ahí, frénelo, la compañera decirle, no, no me gusta eso, yo no quiero, ¿sí? Como sea que se lo diga, y uno debe parar, ¿sí? Listo, la clasificación. Las conductas, el conflicto es, bueno, de acuerdo a las conductas y la duración, eso define un conflicto, por lo que yo les decía ahorita, listo, si yo tengo una conducta pero la corrijo, pues no hay duración, entonces como que el conflicto se frena o merma casi que de forma inmediata. La violencia, lo mismo, conducta, duración, más sistematización, que sea sistemática esa conducta de violencia, así puede ser una violencia mínima, ¿sí? Porque la violencia no solamente que lo cogí y le pegué un puño o lo maltraté, no, no solamente esa violencia, hay muchos tipos de violencia. Entonces el acoso laboral, conducta más duración, más sistematización, más intencionalidad, es la intención que tengo de molestar a la otra persona. Y vuelvo al mismo ejemplo, si yo me echo un chiste malo y veo que cayó mal y corrijo, no existe no es la intencionalidad, podemos decir que fue algo eventual, pero si yo continúo y como la gotica de agua, pues hay una intencionalidad que ya ve, que refleja que tengo una actitud de generar molestia ante los compañeros, ¿sí? Entonces dice, procedimiento para la prevención, ¿sí? Este fue el módulo 10, donde está este material, y hay muchos procedimientos para la prevención de parte del empleador, ¿sí? Y yo no quería entrar en eso, en ese tema, es función del empleador y es sumamente importante, pero yo quiero enfocar y que nos enfoquemos en que la primera línea de prevención está en mí, ¿sí? En saber identificar todos los problemas, pues ahorita estamos hablando del tema de acoso laboral y demás, pero todo lo que me puede afectar a mí en mi entorno de trabajo, en mi entorno, en mi casa, ¿sí? En mis relaciones diarias, no solo laborales, sino sentimentales y demás. Y es justamente la prevención está en mí, ¿sí? Está en yo como persona, cómo me siento con alguien, sea en términos laborales o términos sentimentales, términos familiares, cómo me siento. Y esa es la principal prevención, y por eso lo puse en rojo para no entrar en lo que tienen que hacer los demás o tiene que hacer el empleador. Para mí es fundamental en lo que tengo que hacer yo. Hasta dónde debo frenar, dónde debo colocar el freno y las barreras a las personas que me hacen sentir mal, ¿sí? Entonces, por eso no quería entrar en esa otra parte. Entonces dice, ¿cómo actuar ante una situación de acoso laboral? Lo primero que debe tener en cuenta como trabajador es que al sufrir una situación de acoso laboral se atenta contra el derecho a la vida digna, a la libertad, a la intimidad, a la honra y la salud. Es por esto que en la ley 1010 del 2006 establece estos derechos como los bienes jurídicos protegidos por la norma. Ahora debe tener en cuenta las medidas preventivas y correctivas establecidas en la ley para el acoso laboral. Entonces tenemos reglamento interno de trabajo, ¿sí? La queja ante el comité de convivencia, son las herramientas que tenemos. Querella ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Cuando ya las cosas pasan a un mayor tamaño que no podemos frenarla con las primeras instancias, y podemos tener la querella ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, aquí leemos un poquito más aquí, que aquí hablamos de la terminación del contrato. Entonces dice, la querella ante el Ministerio de Trabajo. Cuando la situación de acoso laboral persiste, el trabajador puede levantar una querella ante el Ministerio de Trabajo en la cual exponga todos y cada uno de los hechos considerados como acoso laboral
con el fin de que la autoridad llame al empleador, exponga la situación y el empleador dé inicio a todas las actividades de prevención y eliminación del acoso laboral. Debe procurar acompañar esta querella con todas las pruebas posibles, ¿sí? Dice, la terminación unilateral del contrato de trabajo de la víctima de acoso laboral carecerá de todo efecto cuando se profieran dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa o judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento, ¿sí? Que hay limitaciones, no solamente es que yo digo, no, es que me echaron durante un tiempo de acoso, es que tiene que la entidad, en este caso el Ministerio de Trabajo, tiene que comprobar que sí hubo una acción de acoso. Entonces, ahí hay dificultades, porque yo estaba en el lado de que identifiquemos qué es acoso y no es acoso, pero aquí la dificultad es que puede ser un acoso y colocar la queja, pero dependemos que si nos despiden, porque el acoso puede ser por parte del empleador y la decisión es no, usted se va porque ya no se quiso dejar acosar más, ¿sí? Entonces dependemos del Ministerio de Trabajo que evalúe y todos sabemos las dificultades que hay con los sistemas de Colombia, ¿sí? Sistemas judiciales y al Ministerio de Trabajo, que es como la primera instancia que tenemos. Entonces, esa dificultad quería dejarla clara, como la he dejado clara en todas las otras instancias y clases que tenemos, y por eso yo siempre digo, la prevención nuestra es como la primera garantía, no llegar a una instancia legal porque ahí siempre tenemos el mayor porcentaje de perder. Entonces, dice, la garantía de que trata el primer punto no regirá para los despidos autorizados por el Ministerio de Trabajo ni para las sanciones disciplinarias que se editen como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o queja de acoso laboral. Ahí hay dos circunstancias, ¿sí? Los despidos autorizados por el Ministerio de Trabajo, que la verdad, los ejemplos que conozco son perversos, ¿sí? Y lo otro es que nosotros en la identificación, en la compleja identificación de qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral, muchas veces o podemos denunciar algo que no es acoso, o que no es de mayor relevancia, ¿sí? O podemos dejar pasar algo que sí es muy relevante como acoso y no denunciarlo. Entonces es complejo, yo sé que es muy complicado, pero tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles para saber si logramos identificar que sí es acoso, denunciarlo inmediatamente, ¿sí? En el momento preciso, tratar de denunciar, no tratar, denunciarlo, ¿sí? Y obviamente identificando con la mayor severidad posible de que sí es un acoso, para que no seamos en un sistema como el colombiano, que es machista, es sexista y está discriminando todo el sector de la clase obrera colombiana, pues no ser como el hazmerreír ante un inspector de trabajo que diga, no, pues que esto no es acoso y terminen riéndose de nosotros, que ocurre mucho, ¿sí? Hay inspectores de trabajo y oficinas de trabajo que son muy respetuosas, pero hay otras que sí son el colmo de los colmos. Dice, las anteriores garantías cobijan también a quienes hayan servido como testigos en los procedimientos de que trata la ley, ¿no? Medidas sancionatorias en los casos de acoso laboral. Cuando se determina un suceso de acoso laboral, estas son las medidas que pueden tomar el empleador, como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o al abandono de trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo de Trabajo. En tal caso, procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. B. Con sanción de multa entre 2 a 10 días, salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere, ¿sí? Es responsabilidad del empleador no tolerar cualquier posibilidad o cualquier acoso laboral. Cuando la obligación de pagar a las empresas, con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Con justa causa, determinación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos cuando el acoso laboral sea ejercido por compañero de trabajo o un subalterno. Y hay situaciones especiales que ya con esto vamos terminando. Debido a que las acciones relacionadas con anterioridad son mecanismos meramente administrativos,
para tratar de prevenir y cesar con el acoso laboral en el sitio de trabajo, estas no garantizan la protección de los derechos fundamentales, motivo por el cual en ocasiones no suelen ser efectivas para mitigar las situaciones de acoso. En tal sentido, debemos evaluar otras herramientas de carácter jurídico que garanticen la protección efectiva de los derechos fundamentales. Para ello, tenga en cuenta lo siguiente: cuando el trabajador sufre una afectación grave de su derecho a la salud, motivo de riesgo psicosocial causado por el acoso laboral, debe acudir de forma inmediata al sistema de salud y siempre debe indicarle a su médico tratante que el deterioro de salud o la afectación que sufre se debe a la situación vivida en el trabajo. Esto servirá como una prueba que demuestre el acoso laboral. Y en esto, ustedes saben que hay médicos que no son muy profesionales en el sentido, y lo que debemos es exigirle al médico que quede plasmado en nuestra historia clínica, ¿sí? O en el motivo de la cita médica que pidamos, que lo que dice este artículo, que la causa de mi problema médico, ¿sí? Es por acoso laboral. ¿Sí? De que quede eso, que el médico no me creyó, listo, no me crea, de mala si no me cree, pero colóqueme a mí eso ahí. Ya es mi problema ante un proceso legal demostrarlo o no, ¿sí? No es problema del médico. El médico, la función del médico es colocar ahí, ¿sí? En esa historia clínica o el motivo de la cita médica, colocar que es por acoso laboral, ¿sí? Y obviamente, pues uno ya después en un proceso que ojalá no llegue uno nunca a un proceso jurídico más grande, toca demostrar, pero el médico tiene esa obligación y debemos exigirlo, no quedamos, porque es que muchos médicos dicen, no, yo no le voy a colocar eso, hay que exigirle que lo coloque, o pues tomar, mirar como, un ejemplo, si un médico no quiere, pues mirar declaraciones juramentadas o hacer una queja ante el buzón de quejas y sugerencias de la misma clínica o del hospital donde estemos, con una copia, ¿sí? Hay que darnos de la malicia indígena para mirar cómo, si el médico no quiere que quede plasmado que es por acoso laboral, cómo dejamos constancia de que consideramos que es acoso, ¿sí? B, cuando la persona que genera las actuaciones de acoso en contra del trabajador se encuentra en su misma área de trabajo, es su jefe inmediato o es un compañero cercano como trabajador, puede elevar una solicitud a su empleador indicando la necesidad del cambio de puesto de trabajo debido a las afectaciones y vulneración de los derechos fundamentales, además de realizar las acciones descritas con anterioridad. C, por tratarse de derechos fundamentales como la salud, la vida digna, el trabajo, la dignidad humana, etcétera, el trabajador puede realizar una acción de tutela solicitando la protección inmediata de los derechos fundamentales por medio de las medidas que considere necesarias. Si se encuentra en medio de un tratamiento médico o cuenta con un diagnóstico producto del acoso laboral, cuenta con estabilidad laboral reforzada, motivo por el cual no puede ser despedido de su trabajo sin permiso de la autoridad competente. Aquí en esta parte, con esto estamos terminando el día de hoy, dice que no puede ser despedido por la autoridad competente. Yo ahí tengo mis críticas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no podemos, porque la ley dice que no puede ser despedido, asumir de una vez que no vamos a ser despedidos. No podemos asumirlo y colocarlo muy deportivamente, porque está más que demostrado que los empleadores lo primero que hacen cuando tienen dificultades con un trabajador es buscarle la caída y despedirlo, ¿ya? Entonces, vuelvo a lo mismo, lo que yo digo es, compañeros y compañeras, no dar papaya es fundamental y siempre tener mucho cuidado en nuestro sitio de trabajo. Entonces, yo sé, con eso terminamos, yo sé que es un tema muy complejo, el tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de acoso laboral, el tema psicológico, el tema psicosocial es mucho más complejo que lo demás de seguridad y salud en el trabajo, es una parte de ello y tenemos que estar muy atentos, tenemos que ser muy analíticos, tenemos que estar muy atentos. Y otra cosa que hay que dejar claro, no podemos volvernos paranoicos a que todo va a ocurrir, ¿sí? Que ya me están acosando, no podemos llegar a los extremos de ser paranoicos, pero tampoco podemos llegar al extremo de que todo
tomarlo muy deportivamente y permitir que hagan con nosotros lo que quieran, ¿sí? Por más que tratan de disimular una situación de acoso, ¿sí? Tenemos que ser hacer un análisis muy fuerte en eso y ser muy serios y muy responsables en este tipo de situaciones, especialmente con nuestra salud. Compañeros, bueno, sí, 2 compañeros y 4 compañeras, muchas gracias por acompañar esta clase. Si tienen alguna pregunta, es el momento para ya dar por terminada la clase con la parte de las preguntas, si tienen alguna duda o quieren hacer algún aporte. Buenas noches, profe. No, profe, sí, muy atento a su clase, muy importante porque a veces el trabajador es cierto. Hoy en día, con todas las normas y demás, a veces se entiende que todo es acoso laboral y a veces, pues, no, ¿no? Entonces, hay que tratar de poder identificar qué es acoso y qué no. Pero lo que pasa es que en la mayoría de las empresas no socializan en las capacitaciones, que es de gran importancia para uno poder decir que sí y que no, porque a veces, como usted dice, cualquier acto o cualquier palabra, uno no sabe cómo pueda reaccionar hacia los demás. Por ejemplo, caso puntual, en un trabajo donde yo tenía, pues el patrono de pronto no lo hacía de mala forma, pero uno a veces no sabe cómo puede reaccionar el trabajador. Esas costumbres que uno dice, hola, mi amor, ¿cómo está? Y que le tocan a uno la cabeza o le tocan a uno que el brazo. A veces se puede constituir como un acoso laboral, pero como dicen, es como la intención de pronto que el empleador lo haga o no, pero a veces el trabajador lo puede ver mal visto y que uno dice, no, es que lo están acosando. Podría ser o no, como dicen uno, a veces el empleador dice, no, yo lo hacía como de buena forma, porque es la confianza, pero a veces se puede malinterpretar, que es mejor a veces no hacerlo para evitar esas cosas también. Es muy Sí, buena, hoy el aporte muy bueno, profesor. no, compañero, y usted pone un ejemplo muy importante y para reforzarlo un poco. Eh, Nosotros sabemos que en Colombia, con todos los casos que hemos vivido de violaciones, ¿sí? De estos violadores, especialmente de niños, que tenemos unos casos emblemáticos en Colombia, o para ir al extremo, hay conductas psicológicas de personas que tienen mal su cerebro, ¿sí? Porque no se puede llamar de otra forma. Entonces, lo que usted dice, compañera, uno no puede ser extremista, pero tampoco puede estar con los radares alertas, no puede apagar los radares, porque muchas personas de y las conductas psicológicas de personas que acosan, especialmente a mujeres, porque tienen un cargo jerárquico superior, es, bueno, hoy la saludo, mi amor, si no me dice nada, mañana le aumento, mi amor, ¿cómo te va? Cositas como esas, y periódicamente, sí, uno puede analizar que en una fecha empezó de tal forma, pero a medida que pasa el tiempo aumentando esa formalidad con una persona en específico. Como digo, donde más se ve es de parte de empleadores hombres a mujeres, ¿sí? Se ve mucho. Entonces, uno llega al momento de que ya él dice, bueno, me dio tanta confianza, no me ha dicho nada, que ya procedo de más. Entonces hay que estar muy atentos. Yo vuelvo, no irnos a los extremos de decir, no, es que me saludó muy formal y ya me siento acosado o acosado, a decir cómo analizo una conducta que es reiterativa y progresiva en el tiempo y decir, no, es que espere, me toca ponerle cuidado, pararle bolas, porque es que la verdad está aumentando y yo lo he dejado, ¿sí? O la he dejado y la verdad esto ha aumentado como muchos, ya que de pronto invitar a salir muy formal el patrón o la patrona que me invitó a salir muy formal, pero espere, ¿cómo empezó esto y dónde va? Sí, entonces tenemos que estar muy atentos a ese tipo de situaciones, no pegar el grito a la primera, pero tampoco esperar pues que ya se ponga en juego nuestro empleo si no tenemos un tipo de relación más allá con una persona de estas que nos está acosando, porque hay muchas formas de simular un acoso y lo que usted está diciendo es cierto. Hasta dónde, bueno, la tocadita de brazo y el saludo formal es solamente un saludo formal o es el inicio de un acoso programático, planeado y psicológicamente preparado por una persona de estas, porque hay mucha gente así. ¿Alguien más? Sí, profe, quería hacerle una consulta.
¿Usted no nos podría mandar el informe a ver qué trabajo estamos debiendo, qué foros estamos debiendo, para saber uno cómo está? Bueno, yo mañana lo envío, sí, porque es que tuve dificultades. Este curso es un curso muy amplio, es muy complejo, tiene mucho material y la verdad me ha atrasado, tuve más de una semana el computador malo y la verdad eso me atrasó bastante, pero yo mañana organizo eso, las actividades y los foros, eh, qué me están debiendo, cuáles tengo en amarillo, inmediatamente les voy a escribir, mañana me voy a dedicar solamente a eso para que se vayan colocando al día. Recuerden, tenemos 2 semanas para terminar el curso y yo mañana hago esa tarea y lo que le falte inmediatamente me voy a comunicar con cada uno, les mando el mensaje de WhatsApp y les digo que les falta, ¿sí? Para que vamos rectificando y vamos redondeando con los compañeros y compañeras que están terminando el curso, ¿listo? Ok, profe, gracias, muy amable. Bueno. Por mi parte, profesor, si Dios quiere, esta semana me pongo al día. Creo que me hacen falta son los foros y termino, sí, señor. Bueno, yo ya subí porque hay un compañero me escribió, pues la idea de uno subir los foros, no todos de una sola, porque pues si uno quisiera subir a todos de una sola, es que por lo menos hay veces un compañero o compañera tiene el tiempo suficiente y lo que hace es como pasar rápido a hacerlo todo. Y ese no es el problema. Si una persona se siente una semana y hace todo el curso una semana, pues muy bien. Pero lo que nosotros queremos es como medianamente amarrar un poquito a la gente para que tenga más tiempo de revisar el material y mucho más en un curso de estos que es tan complejo, ¿no? Entonces que revise más el material. Es como tratando de frenarlo y decir, bueno, aquí hay más material, revíselo. Como no hay un foro un ejemplo, en el módulo número 10 no está el foro, entonces le va a dedicar más tiempo el 9, ¿sí? Es básicamente por eso lo hacemos, pero en este momento ya están los foros hasta el último, que es el 12. Yo voy a estar muy atento, ustedes saben, me pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna duda, varios de ustedes ya han tenido varios cursos conmigo, yo les ayudo en las dudas que tengan. La actividad de la evaluación final del módulo 12, ahí está, y yo les digo lo mismo, no se compliquen la vida en decir, no, es que tengo que, ¿cómo será? Se ve difícil el caso, no, lo que nosotros valoramos más es la metodología de la Real es buscando de que ustedes aprendan y tomen iniciativas de investigar, de analizar, que el concepto no todo tiene que ser igual, ¿sí? Que ustedes pueden inclusive anexarle cosas a un caso que les pongamos en un ejemplo o hacerlo de pronto más práctico, más sencillo, pero que analicen las situaciones, ¿sí? Por eso, yo, por ejemplo, yo no califico menos de 7. Una persona que me haga la actividad, bueno, las actividades en este curso están calificando solas, pero en el foro, una persona que participe y yo no le coloco menos de 7, porque la idea no es rajarlo. Hay una persona que no participe o que la verdad se le coloquen 3 preguntas y solamente conteste una, pues ahí sí uno le merma. Pero una persona que las conteste todas 3, por más simple que parezcan, yo no coloco menos de 7, porque la idea no es rajarlos, ¿ya? La idea es que la gente participe y una importancia de la Real es que ustedes analicen y por eso muchas de las preguntas en los foros es desde el punto de vista de ustedes, ¿sí? Que es la parte analítica que queremos que ustedes despierten, porque una cosa es la ley y otra cosa es el entorno en el que nosotros nos movemos y en los casos puede aplicar de forma diferente. Entonces, ese es como el sentir de nosotros de la Real. Y pues vuelvo a felicitarlos pues por el juicio de estar hoy en la clase y del juicio de estar en el curso, ¿sí? Es un curso muy práctico, muy bueno. Yo sé que todos en algún momento nos enfermamos así sea de una gripa y tenemos que saber cuáles son nuestros derechos en el tema de salud, compañero y compañera. Entonces, no le tengan miedo a esa evaluación final, que uno ya con todo el material de los 12 módulos, uno lo analiza y sabe por dónde irse, es de sentarse, leerlo y pensarlo, y uno ya sabe qué línea manejar, y lo que nosotros necesitamos es eso, es que ustedes digan, bueno, lo que hay que hacer es esto, lo más probable es esto, la solución para el ejemplo es este, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes despierten ese hábito investigativo y analítico en temas tan complejos como es la defensa de los derechos laborales nuestros y obviamente el tema de la defensa del derecho a la salud. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, si no es más, agradecerles nuevamente, que pasen una excelente noche y mañana al que pronto tenga la necesidad de escribirme para ayudarle, lo estaré atendiendo, y si yo necesito escribirle a alguien para
para ayudarle a preguntarle y decirle por qué le falta alguna cosa, le estaré escribiendo también, ¿listo? Bueno, profe, muchas Ok, gracias. profe, gracias. Bueno, Listo, ustedes, profe, compañeros, muchas chaitos, gracias. se cuidan Gracias, mucho. profe. Gracias. Quedamos atentos a la información. Listo, profe, Listo, gracias. gracias, compañero. Chaito, Bueno, muy bien. que descanse. Igualmente, que pasen bonita noche.